100.5. 6:57 en el sol de la mañana, este martes 4 de enero del año 2022. Segundo programa del año. Iniciamos con muchos bríos, con muchas esperanzas, con muchos sueños, con muchas ilusiones. Y como siempre, iniciamos dando gracias a nuestro Dios Todopoderoso, a Jesús, mi Señor, mi Salvador y mi guía. Y con la palabra de Dios, Juan 13:34. Este mandamiento les doy, que se amen los unos a los otros. Así como yo los he amado, también ustedes deben amarse los unos a los otros. El amor siempre debe ser lo fundamental entre cada uno de nosotros. Aprendamos a amar a nuestros semejantes, aprendamos a amar a nuestro Dios Todopoderoso y siempre multiplicar ese amor hacia todo el mundo. Bien, hay muchos temas interesantes. Este año ha empezado muy diverso y muy interesante, con muchos temas a analizar. Lo primero, lógicamente, los casos activos de COVID se dispararon a 11,000. Hay, por primera vez, incluso ni en la época de la pandemia más complicada al principio, el nivel había llegado al nivel en que estamos. Prácticamente estamos casi en de contagios y de una serie de elementos que nunca se había visto. Lo importante, como decía el presidente Luis Abinader en el día de ayer, es que esta ola, que es bastante contaminante, contagiosa, pero no lleva a niveles de letalidad altos. Los niveles de letalidad han bajado, gracias a Dios. Hay más de 10,000 casos, casi 11,000 casos, 10,999. El parte ayer del Gabinete de Salud, 4.98 solamente han requerido hospitalización de todos esos casos, 3.94% en camas y el 1.04% en situación delicada. Es decir, a pesar de que hay una alta tasa de contagio, gracias a Dios, el Omicron no tiene los niveles de letalidad que teníamos en los primeros tiempos, y entonces esto de alguna manera ha garantizado que, aunque hay una desesperación, mucha gente tratando de hacerse la prueba, yo reitero que no creemos caos, no nos desesperemos. Y el presidente Abinader dijo ayer que, fruto de esa realidad, la baja letalidad que hay, el nivel bajo de hospitalización, no va a tomar medidas especiales, y puso el ejemplo de que ningún país del mundo, ante el incremento de los contagios por Omicron, ninguno ha tomado alguna medida especial o fuera de lo normal. Y en eso estamos de acuerdo con el presidente Abinader. Ojalá que mantengamos la calma, que es la esperanza que tenemos todos. Yo decía ayer que oraba mucho por eso, y es la esperanza que tenemos todos, y sobre todo los que tienen que ver con las ciencias médicas, de que esta variante de Omicron sea ya el inicio el inicio del final, valga la cacofonía, ¿verdad? El inicio del final del virus, que se mantendrá, lógicamente, se va a mantener tal vez como una gripe, se va a mantener como algo ahí, pero no con los niveles de letalidad que estuvo al principio cuando no era conocido, ni en los momentos en que nos llevó a cerrar las economías del mundo, incluida la economía dominicana. Así es que todo el que sienta, ¿verdad?, alguna situación, sabe que si está vacunado, lo fundamental es vacunarse. Si usted está vacunado y le da Omicron, no le va a dar con mucha fuerza. Tome sus medicamentos, su vitamina C, lo que le indican los médicos, y tranquilo, que eso va a pasar. Incluso los niveles ya de aislamiento en 10 días nada más, a veces menos. Es decir, no nos desesperemos, no creemos un caos, no nos dejemos llevar por incertidumbre, porque a final de cuentas estamos camino a que las cosas se resuelvan de manera definitiva, y el nivel de vacunación que siga incrementándose para que no haya necesidad de aumentar ni la cantidad de gente hospitalizada, ni mucho menos la gente que fallezca. Así es que, aunque hay un aumento, disparo amplio de los casos, la letalidad es bajita, y todo el mundo a seguir teniendo las medidas del lugar. Miren, por otro lado, yo quiero hablar, este año 2022 tiene una característica muy especial, porque es un año de una gran intensidad electoral. Este año 2022, de cara al 2024, aunque las elecciones son el 2024, eso es ahorita, señores. Eso es ahorita, las elecciones son ahorita. Y en este año todos los partidos van a elegir sus candidatos, todos, incluido el gobierno. Porque el partido de gobierno, el PRM,
ya tomó la decisión y tiene que ratificarla en una asamblea que va a ser, creo que en estos días o a principios de año, en el primer trimestre del año, una asamblea del PRM para, en los estatutos ellos dicen, ¿verdad?, que está prohibida la reelección, pero la Constitución está por encima de cualquier estatuto de un partido, por lo tanto tienen que adecuar ese estatuto a la Constitución y permitir que se pueda repostular el presidente Luis Abinader. Entonces, empezando por el partido de gobierno, siguiendo por el Partido de la Liberación Dominicana, que en este año, creo que en octubre de este año, va a elegir su candidato o candidata presidencial, o sea, va a tener una intensidad de trabajo fuerte en términos electorales, y lo mismo que la Fuerza del Pueblo, que aunque no tiene que hacer un esfuerzo grande, porque tiene su candidato, va a ser su candidato siempre, el presidente Leonel Fernández, pero va a elegir su nueva dirección, va a ser un congreso que es, aunque un congreso para elegir su nueva dirección, en el fondo es un congreso electoral, porque ahí van a definir la política electoral, van a ratificar seguro a Leonel como candidato, que generarán algunas expectativas en torno a si hay posibilidad de acuerdo o no acuerdo. Es decir, este año se perfila como un año profundamente electoral en todos los órdenes. Por eso, quiero referirme a dos casos, uno que valoro mucho desde el punto de vista positivo y otro, que ya Joselito hablaba un poquito de eso, que debe darnos pena y vergüenza a todos los dominicanos. El primero se trata de la Junta Central Electoral. El presidente de la Junta Central Electoral, Román Jaques, y el equipo que lo está acompañando, está haciendo un extraordinario esfuerzo para sentar las líneas claras en torno a serios problemas que tenemos en todas las elecciones, que en un momento son importantes, en otros no, en un momento afectan, en otros no, en un momento le ponemos importancia, en otros no le damos importancia, pero siempre están presentes después que cuando Roberto Rosario logró de alguna manera quitar el espectro de los fraudes, han habido siempre situaciones que alcanzaron su pináculo, su nivel más alto, con la suspensión de las elecciones municipales en febrero del 2020. ¿Qué está haciendo la Junta Central Electoral ahora mismo? ¿Y qué ha hecho el presidente Román Jaques? Que incluso publicó un libro, que le agradezco, que me lo hizo llegar, dedicado y todo, gracias, presidente de la Junta, amigo y hermano Román Jaques, somos amigos de hace muchísimo tiempo. Fuimos compañeros juntos, trabajamos en el Canal 23, precisamente en Telefuturo, y es un gran amigo de siempre. Ha demostrado con este libro que publicó y con las cosas que está haciendo en la Junta, que es una de las personas más versadas en lo que tiene que ver con políticas, reglas en términos electorales. Y él ha dado en el clavo con un aspecto que, si bien es cierto, ahora no es importante, y voy a explicar por qué no es importante para muchos, pero que de alguna manera ha estado presente en las últimas elecciones dominicanas y nadie sabe qué pueda acontecer en las próximas. ¿De qué hablo? Hablo de la presencia del narcotráfico en las elecciones. ¿Por qué ahora no es importante? No, ahora no es importante porque la mayoría de los que están vinculados al narcotráfico son del partido de gobierno. Y lógicamente el partido de gobierno no le interesa. Eso no le interesa. Al contrario, quisiera que no se hablara de eso. ¿Por qué? Funcionarios, legisladores y muchísima gente vinculada al narcotráfico estuvo vinculada al partido que ahora está en el gobierno. Entonces, lógicamente, como es el partido que está en el gobierno, ahora trata de esconder esas cosas. O por lo menos que no se hable mucho de eso. Ustedes se han dado cuenta, casos como de, señores, un diputado en ejercicio es agarrado preso por los Estados Unidos, sometido a ya nadie habla de eso. A nadie le interesa eso. Pero ustedes ven un paquete de gente que ni siquiera todavía ha sido condenada en primera plana todos los días, todas horas. Porque hay un equipo para eso. Ahora no hay un equipo para los otros. Porque al gobierno le interesa esconder esa situación. Entonces, ¿qué ha dicho el magistrado Román? Que él va a hacer todo lo posible. Ya él no puede hacer nada con lo anterior. Ya lo anterior pasó. Ya ahí está vinculado un paquete de gente al narcotráfico. Pero él dice, hay que hacer un esfuerzo extraordinario para que en las próximas elecciones eso no acontezca o se reduzca a la mínima expresión. Y yo comparto profundamente esa inquietud del magistrado Román. Él dice, hay muchas formas. Él lo conoce bien, él estuvo en el Tribunal Superior Electoral, ahora es presidente de la Junta Central Electoral, y él conoce cómo se manejan muchas cosas de esas, porque muchos lo conocemos, a través de movimientos, a través de yo te doy para que tú seas diputado y después me apruebe cosas, como ha pasado, como lo vemos ahora, a través de miles de situaciones, o a través de cosas del gobierno, de este y del anterior, porque estoy hablando de todos los gobiernos, no nada más de este. Lo que pasa es que los casos de este son demasiado evidentes y son los que están o deberían estar en la palestra. Entonces yo comparto, como él dice muy bien, dice Román, las garras
para evitar eso, deben venir de la ley. Los movimientos externos tienen que estar sujetos a la regulación, control y fiscalización de la Junta. Pero la Junta no descarta hacer uso de nuestra autonomía reglamentaria para ese tema. Yo estoy totalmente de acuerdo con el magistrado Román Jaques. La Junta tiene que tratar de ser más efectiva posible, porque, señores, se ha dado caso de gente que todo el mundo sabe que está vinculado al narcotráfico y lo inscriben los partidos como candidato. Entonces, la Junta tiene que ponerle un freno a eso. Ah, no, que no se puede meter en el asunto de los partidos. Oye, está bien que no se puede meter en el asunto de los partidos, pero hay gente, señores, hay gente que es evidente que está vinculada al narcotráfico y los partidos de manera irresponsable por conseguir dinero para financiar la campaña lo llevan como candidato. Entonces, eso no lo puede permitir la sociedad, eso no lo podemos permitir. Es decir, alguien tiene que ponerle freno a eso. Entonces, yo comparto, respaldo, valoro y exhorto al presidente de la Junta, Román Jaques, y al equipo que lo acompaña, a que sean estrictos y efectivos en evitar este tipo de cosas. Lógicamente, hablar con los partidos, es verdad, y ahí Román ha estado claro de que cualquier decisión que él tome tiene que ser con los partidos, y eso es muy bueno, porque a final de cuentas la Junta lo que hace es que reglamenta, legisla y hace, reglamenta, valida, implementa las decisiones que toman los partidos y que la Junta entiende que son correctos y se corresponden con las leyes electorales. Ese es el papel de la Junta Central Electoral, no es venir a hacer otras cosas. Y en eso el magistrado Román y su equipo ha estado claro. Cualquier decisión que se tome, ustedes se acuerdan que una de las cosas que más preocupaba era, a propósito, ¿verdad?, de lo que ha pasado en las últimas elecciones, el problema del centro de cómputos y de la suspensión de las elecciones municipales. Y él hizo una propuesta para lo que era el centro de cómputo y esa propuesta fue ratificada por el pleno de los partidos y a partir de ahí entonces se están dando una serie de elementos importantes porque lo informático va a jugar un papel de primer orden en el 2024. Yo no sé si se votará de manera automatizada. Tenemos, ¿verdad?, el espectro de las elecciones suspendidas y todo el mundo le tiene miedo a eso, pero ciertamente en todos los países del hemisferio y hasta del mundo, ya casi en todos los países, el voto electrónico es el voto que funciona. Es más rápido, es más efectivo. Aquí tenemos ese temor por lo que aconteció, pero tendremos que caminar a eso. Y más que Román es el presidente de un organismo internacional de juntas electorales, de mecanismos electorales que casi todos implementan el aspecto electrónico, el aspecto digital. Yo espero que crezcamos un poquito como sociedad en ese aspecto y podamos ese espectro, ese temor, esa incertidumbre que tenemos por lo que pasó en las elecciones de febrero del 2020, no vaya eso a impedir que avancemos en ese sentido. Ese es otro reto importante que tiene la Junta Central Electoral. Yo creo que el de frenar que haya dinero sucio, dinero del narcotráfico o dinero de otras fuentes ilegales en medio de la campaña es un gran reto para las próximas elecciones, un gran reto de la Junta Central Electoral que el magistrado Román Jaques y su equipo ha estado tratando de asumirlo con la responsabilidad que le caracteriza. Usted podrá estar de acuerdo con algunas cosas que hayan pasado, pero lo cierto es que el historial de Román, a pesar de algunas situaciones que se dieron en el pasado, es de tratar de estar lo más apegado a la ley, de estar trabajando lo más apegado a lo que son las normas, de estar trabajando lo más apegado a lo que es el sentido de justicia. Usted pudo haber estado de acuerdo con algunas decisiones que tomó, o no de acuerdo con otras, pero en sentido general ha tratado y sigue tratando, y en la Junta lo ha demostrado hasta ahora en este ejercicio, que es un conciliador, un hombre que busca tratar de hacer las cosas lo más correctamente posible y hay que acompañarlo en ese sentido. ¿Por qué digo esto? ¿Y por qué hablo de esta manera? ¿Y por qué exhorto al magistrado Román y a todos los que son miembros de la Junta Central Electoral ahora que caminen en ese sendero? Porque lo que ellos hagan hoy va a repercutir en el día de mañana a su favor o en contra. O sea, lo que usted hace se queda como lo que usted siembra. Si usted siembra bien, va a cosechar bien. Ahora, si siembra mal, va a cosechar mal. ¿Por qué digo esto? Porque hay otro caso electoral, y ya cierro, ¿verdad?, lo de la Junta Central Electoral de ahora, y me voy entonces al Tribunal Superior Electoral. Joselito, en su comentario de esta mañana, hablaba de este tema que yo tenía entre mis temas del día de hoy. Porque de verdad, señores, la declaración del ex juez del Tribunal Superior Electoral, Ramón Aristide Madera Arias,
es, desde mi punto de vista, una vergüenza para la República Dominicana. Yo no conozco al magistrado Ramón Aristide Madera Arias, respeto, ¿verdad?, su trayectoria, lo respeto a él como persona, no estoy hablando de él en sentido particular, estoy hablando de lo que él expresa y de lo que significa eso para la sociedad dominicana que tenemos hoy y para lo que debe ser usted sembrar ejemplos y actuar correctamente para después cosechar correctamente. En un reconocimiento que le hacen en Montecristi para poner una calle con su nombre, oigan esto, señor. Oiga, pero oigan esto, es una cosa inverosímil. Una gente viva. Sí. Pero es una cosa inverosímil. No se puede. Pero además, en medio de esto, él dice, oigan esto, le están haciendo un reconocimiento poniendo una calle con su nombre. Y él dice, oigan esto, que él se la jugó en las elecciones pasadas. Oigan esto, no lo estoy diciendo yo, como decía Joselito, lo dice él, no es uno que se está inventando esto. Oigan la declaración. Dice él, en las elecciones pasadas yo me jugué la faja. ¿Para qué? Me jugué la faja para que se mantuviera la democracia, porque la democracia estaba en peligro e iba a fracasar. Muy bien, magistrado. Pero entonces, oigan esto. Dice, por yo jugármela, el presidente Abinader, que no era presidente en ese momento, el candidato, me mandó a una comisión encabezada por mi amigo Víctor de Asa para decirme que me iba a nombrar en una de las mejores embajadas o consulados de los Estados Unidos. Señor, o sea, usted se la jugó a defender la democracia porque le ofrecieron un cargo de embajador o de cónsul. Que Abinader lo cubrió. Entonces, peor, en medio de un reconocimiento a él, dice, oigan esta expresión, señores, que es un asunto que da pena y vergüenza. Dice el magistrado Ramón Aristide Madera Arias, ex juez del Tribunal Superior Electoral, que por haberse la jugado en las elecciones pasadas, le ofrecieron un cargo y lamentablemente el presidente de la República, Luis Abinader, me cubrió, me engañó, no cumplió conmigo y me dejaron con el traje hecho. Es decir, lo que usted hizo para defensa de la democracia es para que lo nombraran en un sitio. Y entonces lo cubriaron por eso. Es decir, el interés no era defender la democracia, defender el proceso. No, ese es el interés. Yo siempre dije, cuando se suspendieron las elecciones en febrero del 2020, el 16 de febrero del 2020, yo siempre dije que el gobierno sabía lo que había sucedido ahí y que Danilo sabía lo que había sucedido ahí. Claro. Lo dije aquella vez y lo sigo diciendo siempre. En algún momento habrá que dar detalles específicos de eso. Pero el gobierno supo lo que pasó. Danilo sabía lo que pasó ahí. Lo que pasa es que el PLD se dejó, el PLD sí se dejó chantajear en ese momento. Señor. Y el presidente de la República se dejó chantajear en ese momento. Pero bueno, señores, cada quien, yo digo, cada quien cosecha lo que siembra. Ustedes ven ahora muchísima gente beneficiada o que sé o qué, o una serie de elementos ahora siendo los principales. No, hay un amigo que me diga, Eury, no diga esa palabra que es muy fuerte. Yo no digo traidores, pero desleales, para ponerlo más bajito, más chiquito, más chiquitico. Entonces, ¿qué hubo en ese momento? Esta declaración, desde mi punto de vista, dicen que, ¿verdad?, que confesión de parte, relevo de pruebas. Esta confesión del magistrado Ramón Aristide Madera Arias, del tribunal, ex juez del Tribunal Superior Electoral, como muy bien decía Joselito, es para que ese señor sea llamado a investigado. Pero claro. Joselito lo decía esta mañana. Yo no iba a llegar a eso, pero al escucharlo a él creo que tiene toda la razón. Pero claro. Debe ser llamado, investigado. Es decir, no puede ser. ¿Qué fue lo que pasó entonces? O sea, ¿qué pasó en las elecciones pasadas? ¿Por qué estaba en juego la democracia? ¿Por qué hubo que, como él dice, intentaron comprarlo? Él va más lejos, señores. En medio de un reconocimiento, él dice que a él lo quisieron chantajear, que le hicieron, oigan bien, no lo estoy diciendo yo, dice él. En la pasada campaña electoral fui objeto de amenaza, persecución de mi familia, se puso en juego mi integridad física, me intentaron sobornar ofreciéndome un apartamento en la Torre Mar Azul. Señor, ¿ustedes saben quién vivía en la Torre Mar Azul? ¿Ustedes sabían quién vivía en la...? Creo que vive todavía. Bueno, no, ya se mudó. El presidente Luis Abinader. El presidente Luis Abinader. ¿Ahí es que? Vivía en la Torre Mar Azul. Ya ahora se mudó para una casa. Entonces, yo no entiendo. O sea, aquí hay como cosas raras. Dios y ojalá mío.
esto va a pasar porque, lógicamente, fue el partido de gobierno que le hizo el reconocimiento. La calle se la pusieron, ¿verdad? Ahí veo que estaban todos los senadores y regidores y el diputado y todo el mundo que tiene que ver con el partido de gobierno. Entonces, eso va a pasar como si nada, señores, pero de verdad, no estoy hablando de la persona, porque, reitero, yo ni lo conozco, solamente de referencia por lo que fue miembro del Tribunal Superior Electoral. Pero esta declaración es una muestra de lo mal que vamos en la sociedad dominicana. Y ojalá que las autoridades que son tan efectivas, ¿verdad?, en la persecución en contra de la corrupción, que ojalá continúen así, sean siendo efectivas, siempre respetando el debido proceso, alguien pudiera preocuparse por esto. Ojalá, pero de verdad que esta declaración es algo de lo que todos, por lo menos de manera particular, debemos sentir vergüenza. Un ex magistrado de un organismo tan importante haciendo este tipo de declaración muestra la debilidad de nuestro desarrollo institucional. Por eso, viendo esto tan mal, valoro lo bien que está haciendo en los actuales miembros de la Junta Central Electoral para enderezar esos entuertos, porque eso es parte de los entuertos electorales. José dice casi siempre aquí que uno de los peores problemas que tenemos como sociedad son tienen que ver con la corrupción electoral. Y creo que en eso tiene mucha razón. Porque muchas de las situaciones que tenemos posteriormente con los presidentes, con los gobiernos, es fruto de lo que se siembra para llegar a diputado, senador, regidor, síndico y presidente de la República. Las cosas que hay que hacer como esta, que el narcotráfico esté vinculado, que haya dinero ilegal, que hayan acciones como esta, de gente que tiene que actuar en base a la justicia, lo haga en base a que le van a dar un cargo o lo que fuese, y que después lo cuben. Es decir, este tipo de cosas pone a la sociedad dominicana en una situación sumamente lamentable. Miren, por otro lado, quiero expresar que el mes de enero, yo he estado diciendo desde mediados de diciembre, yo le he estado diciendo a la gente que enero, febrero y marzo no van a ser meses fáciles. Enero, febrero y marzo van a ser meses muy difíciles para las pymes, para las familias de clase media sobre todo, porque los pobres siempre tienen lamentablemente sus inquietudes difíciles y se la buscan. Pero, ¿por qué digo esto? Por el proceso inflacionario que viene en camino. Y ayer, no sé si fue ayer, pero en estos días, las distribuidoras anunciaron un aumento de tarifa en este mes de enero. Miren, ustedes no se imaginan lo que eso va a significar, porque aunque cuando uno usted lo ve técnicamente y no parece nada, pero lo que eso va a significar, sobre todo para la clase media y las pymes, clase media y pymes. Hasta el momento actual, lo que somos clase media, tenemos una especie de subsidio en el primer tramo que consumimos. Hay un subsidio que nos garantiza que la tarifa no sea tan alta. Mi hermano, ese subsidio no es que lo van a quitar, ellos lo dejaron, pero aumentaron el precio en vez de 3 y pico, va a ser ahora 4 y pico. Mire, lo que eso va a significar, prepárense en el mes de enero para la tarifa eléctrica. Y se lo digo desde ahora a todo el mundo. Se lo estoy diciendo yo recuerdo que mi primer comentario de esto fue como el 10 de diciembre. Enero, febrero y marzo van a ser meses muy difíciles porque se preveía lo que venía en función de esta oleada inflacionaria en Estados Unidos que tenía que repercutir en la República Dominicana. Entonces, esta decisión de aumentar la tarifa eléctrica de norte, de sur y de este, lógicamente, es el pacto eléctrico, todas las cosas, ¿no? El pacto eléctrico lo decidió hace como 4 años, pero bueno, ahora que lo van a implementar porque el gobierno no pudo hacer la reforma fiscal, tiene que de alguna manera quitar toda la situación que implica la situación eléctrica, pero este aumento de esta tarifa es un golpe muy duro para los sectores de clase media y para las pymes. Y yo reitero mi discurso de respaldo, de cuidado a las pymes, señores. Porque las pymes, una de las cosas que más le afectó en medio de la crisis de la pandemia es que la electricidad tenía que seguir pagando que no estuvieran funcionando. O sea, tenía que seguir pagando igualita. Y como hubo teletrabajo, eso fue uno de los aspectos que no se quitó de los gastos, de los costos para la producción. Y ahora, aumentándola, si yo fuera el presidente Luis Abinader, tomara una decisión especial para las pymes en torno a este aumento. Ojalá que alguien pudiera plantear, hacerle
hacerle llegar este planteamiento al presidente Abinader. Porque, señores, yo estoy diciendo, aquí va a haber una quiebra generalizada de pymes. Pocas pymes van a poder pasar enero, febrero y marzo. Pocas. Sí, unido a este aumento, lógicamente ustedes saben que también va a haber un aumento de muchos productos, va a haber un aumento de muchos servicios, va a haber un aumento del transporte de esos productos y servicios, porque en el mundo eso es lo que se está dando. Entonces, estamos llevando a la pyme a una situación, a una condición y a un momento dificilísimo, lo que implica también el hecho de que va a tener más presión de parte de los trabajadores, porque este aumento va a implicar un aumento de la canasta familiar y por vía de consecuencia los empleados van a tener una presión más grande y van a estar exigiendo una serie de elementos, o van a tener que buscar préstamos o pedirle más a los empleadores, y las pymes van a estar en condiciones muy difíciles de poder enfrentar estas cosas. Yo quiero pedirle al presidente Luis Abinader que tome, en el caso de las pymes, porque las pymes están clasificadas como pequeñas empresas, entonces en el plano empresarial hay un incremento significativo también de la tarifa, muy significativo. Entonces, que en el caso de las pymes haya una especie de respiro, es decir, que le den, que no sea tal vez hasta mediados de año o hasta el tercer trimestre de este año, porque si eso se aplica para las pymes en este primer trimestre tan difícil que nos espera, aquí va a haber, reitero, una quiebra generalizada de pymes, por tanto, más desempleo, más miseria, más desigualdad. Y aunque el gobierno está tomando medidas como esa que tomó el día de ayer, que saludamos, de verdad, de aumentar las pensiones, todas las pensiones, que es una barbaridad, hubieran pensiones de menos de 10,000 pesos, hasta 10,000 pesos todavía es poco, pero qué bueno que 90,000 trabajadores que estaban pensionados van a ganar por lo menos 10,000, muy buena medida, la saludo, la valoro, y en esa misma orientación, viendo que el presidente Abinader tiene preocupación por elementos sociales importantes, le digo, presidente, mire las pymes, llame al ministro de Trabajo, llame al ministro de Industria y Comercio, y hagan algo especial, que este aumento no sea válido para las pymes ahora. Presidente, tome atención en esto, porque la mayor parte de las pymes van a tener que salir de sus empleados, de la mayor parte de los empleados entre enero, febrero y marzo. Es decir, va a haber un incremento significativo de el desempleo, lo que no le conviene a nadie, porque yo reitero siempre, el desempleo, la inflación son los dos elementos que más afectan la mayoría de la población, lo que más afectan la garantía de estabilidad real, porque en la inflación todos somos afectados y en el desempleo está afectado los que producen riquezas, porque los que producen riqueza no son los empleadores, no es el capital solo, tiene que haber empleados, tiene que haber gente que trabaje. Usted puede tener todo lo que usted quiera desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista digital, todo lo que usted quiera, pero necesita trabajadores, necesita gente que produzca, necesita gente que tenga en buenas condiciones trabajando en eso. Entonces, presidente, de verdad que ojalá pueda el gobierno evaluar la posibilidad de que este incremento doloroso, difícil, complicado de la tarifa eléctrica, por lo menos en el caso de las pymes, por lo menos, ojalá fuera en general, pero por lo menos en el caso de las pymes, no sea implementado en estos 3, 4, 5, 6 primeros meses del año, para darle un respiro, que puedan salir un poquito de esto, porque a esto se une, para las pymes, a esto se une, la mayoría de las pymes tienen préstamos bancarios. Ustedes verán, yo lo estoy diciendo también, revise sus préstamos, no deje que los bancos le suban los intereses. Los que tienen préstamos a largo plazo, no dejen que se los suban ahora, porque le van a subir, a todo el mundo le van a subir los intereses. Porque lamentablemente en la política que tiene que ver con el sistema financiero, te aumentan sin decírtelo. Y para que te lo rebajen, tú tienes que mandar una carta y pasar un proceso larguísimo. Entonces, estén pendientes todo el mundo. Eso para las pymes. Aumento de la tarifa eléctrica, más aumento del costo del dinero y de los intereses de los préstamos, es un asunto, es una bomba. Que reitero, si no sabe manejarse, hay una quiebra generalizada de pymes que nos afecta a final de cuentas a todos. Finalmente, presidente, quiero de manera formal saludar esa decisión del día de ayer, lo decía en medio del comentario, pero quiero darle un interés especial. El que 90 trabajadores, que entre ellos, 90,000 trabajadores, entre ellos una gran cantidad de trabajadores cañeros que estaban peleando hacía tiempo y que habían generado una gran cantidad de protestas, lograron
Yo decía, no es nada 10,000 pesos, pero si usted lo que tiene son 3, 4, 2, 1 o 6, que le lleven a 10, es significativo. Esa debe ser la tendencia del gobierno y más en estas situaciones, porque reitero, este año es un año que vamos a seguir creciendo desde el punto de vista de la economía, pero desde el punto de vista de la calidad de la gente, hay muchos temores por el proceso inflacionario. Entonces, qué buena. Esta medida es muy atinada, es muy importante, es sumamente valiosa. Yo saludo esta decisión del presidente Luis Abinader, una buena orientación le dieron en ese sentido. Ayer habían varios líderes, incluso sindicales, que estuvieron en el acto que se hizo en el Palacio de Gobierno y que saludaron esta decisión porque ciertamente buscar lo que es la realidad de la gente y ayudarlo a pasar situaciones difíciles es uno de los mejores logros que puede tener el gobierno. El gobierno da una serie de informaciones que uno se sorprende de ver cómo, ¿verdad? Había un paquete de pensiones, señores, que no llegaban a 5,000 pesos. Usted sabe, los 5,000 pesos no es nada. Todavía hay salario, incluso en el gobierno, de 5,000 pesos. Uno se sorprende de eso. Pero evidentemente que es un proceso largo, el gobierno está en una situación desde el punto de vista de los ingresos muy difícil, no pudo hacer la reforma fiscal, no sé si la van a intentar implementar en este año, un año electoral muy difícil, pero evidentemente el gobierno necesita, nuestra presión tributaria es una de las más bajitas de América Latina, ahí hay que ser justo, pero evidentemente que en lo que tiene que ver con la mayoría de la población que está en situaciones de vulnerabilidad y difícil, como es el caso de los pensionados, esta decisión del gobierno tiene que ser sumamente valorada y ojalá pueda ser ampliada un poquito más. Ojalá durante este año o el próximo año el presidente aumente de 10 a 20. Y el sistema de pensiones nuestro, que es otra discusión, porque estas son las pensiones que tienen que ver directamente con el gobierno. Pero recuérdense que tenemos una discusión bastante amplia porque el sistema de pensiones de nosotros tiene que ser también rediseñado. Tiene que tener una serie de modificaciones importantes en función de la nueva realidad que está viviendo la República Dominicana, la economía dominicana y el mundo. Nuestro sistema de pensiones, cuando estoy hablando del sistema de pensiones, es el sistema de pensiones privado, que hay muchos cuestionantes en una serie de elementos, pero a final de cuentas ha funcionado, está funcionando, ha dado una serie de garantías, pero ya tiene que ser readecuado. Y readecuado en una función, en una orientación de darle salida y darle respuesta a muchas demandas del momento actual que no estaban cuando se creó la Ley de Seguridad Social en el año 2000, hace ya 20 años, 21 años, 18, 20 años, ¿no? Fue en el 2000, se promulgó en el 2002. Entonces, tenemos que saber que esto es importante desde el punto de vista de la economía dominicana, pero hay que saludar, hay que valorar, hay que felicitar al presidente Luis Abinader y a su equipo que tiene que ver con la orientación de la seguridad social por haber aumentado a 10,000 pesos la pensión de más de 90,000 trabajadores que ya estaban en una situación sumamente difícil y que merecían esto por lo que aportaron en el tiempo que fueron productivos. Así que felicidades, presidente Abinader, y ojalá que ese mismo espíritu que usted mostró ayer de ir en auxilio de gente que mucho no necesita, ese mismo espíritu usted lo tome en cuenta para que el aumento de la tarifa eléctrica que se va a producir ahora en enero para las pymes sea prorrogado por lo menos durante unos meses. Cambio y fuera.